miligramos de kilogramo peso, y eso definitivamente va a depender de cada uno de nosotros, ¿sí? De, obviamente, los niveles de tolerancia de cada uno de nosotros en cuanto a la cafeína, porque la cafeína, así como el té verde, es un excelente termogénico, que definitivamente está muy bien probado y muy bien certificado para lo que es la actividad deportiva, porque definitivamente al ser termogénico aumenta el metabolismo, es decir, yo voy a estar mucho más activo, voy a tener tal cual mi metabolismo mucho más elevado, también me mantiene en un estado de alerta en cierto tipo de competición, sobre todo en largas distancias, en ultra trail, en ese tipo de competiciones en donde paso muchísimo tiempo haciendo una actividad física, la cafeína es casi que requerida al 100%. Pero como lo menciono siempre, va a depender de los niveles de tolerancia de cada uno de nosotros. No simplemente porque digamos en este momento que la cafeína es buena, todos vamos a salir a probar o a tomar cafeína, ¿sí? Tiene que estar probado en cada uno de nosotros. Sí, definitivamente nunca en mi vida he tomado café. Tiene que ser una prueba muy gradual y es muy probable que sí, definitivamente ni siquiera el café lo tolero, pues sí. Guillo, Guillo habla. No, Hola. no dije nada. ¿Qué No, pasó? soy yo. Ah, Soy Yujire. ¿Cómo están? Sí, diga. Es que quería hacer como una observación o como una anotación con respecto a eso de los alimentos quemagrasas, si la profe me permite. Sí, adelante. Que es muy común escuchar el término de este alimento es quema grasa o este alimento quema la grasa, y yo creo que algo que debemos tener claro todos es que lo único que quema grasa es la actividad física, o sea, es como el calor que generamos desde adentro. Entonces, como decía la profe, una cosa es que el té o que el café o bueno, que el jengibre, por ejemplo, sea un alimento que te va a metabolizar, o sea, te va a generar más calor desde adentro o va a ayudar a tu metabolismo, pero no significa que vaya a quemar grasa, o sea, por eso es que todos esos alimentos que dicen que van a quemar grasa no son verdad. Entonces es como más la observación de no crean. Sí, o sea, no crean en lo que digan que es algo quema grasa porque no es verdad, sencillamente es un metabolizador. Y ya, y lo único que podemos hacer para quemar grasa es realmente el deporte, o el ejercicio, o la actividad, etcétera. Jire, gracias por la intervención. Buena anotación. Voy a complementar un poco allí, ¿no? Gracias, Eh, profe, sí. lo único que realmente ayuda a que uses la grasa que tienes en tu cuerpo y quemarla, por decirlo así, usando ese término, es crear algo que se llama un déficit calórico. Es decir, que la cantidad de energía que utilizas en el día para vivir y hacer lo que tengas que hacer sea mayor que la cantidad de energía que ingieres en forma de alimentos. ¿De acuerdo? Eso es lo primero y lo que realmente funciona. Cualquier dieta, régimen de alimentación, plano, lo que sea, que apunte a perder grasa, sí o sí tiene que tener un déficit calórico. ¿Sí? Hay alimentos como el té verde, la cafeína, algunos otros, que logran elevar el consumo metabólico a través de aumentar la temperatura interna corporal. ¿Sí? Por eso se llaman termogénicos, porque generan calor internamente. Y ese calor que se genera realmente requiere calorías para poder digamos, generarse. Entonces, a final de cuentas, si bien tienes razón en cierto aspecto, G, cuidado que esos alimentos o elementos termogénicos que funcionan a nivel del sistema nervioso periférico, no es central, entonces sí aumentan el consumo calórico porque es el consumo metabólico basal, el ritmo metabólico basal. Y al subir el consumo metabólico basal, pues, puedes crear un déficit. Definitivamente, eso es como en todo lo que tenemos del ciclismo y en todo lo demás. Perdón, Bien. perdón. Sol y Juan Pablo, por favor, cierren sus audios. Están generando un ruido importante. Gracias.
Ok, disculpen. Entonces, esas ganancias que tenemos con el té, con el café y con otro tipo de alimentos que son termogénicos, que sí ayudan a quemar grasa porque sí aumentan la temperatura interna, pero son ganancias marginales. Son muy chiquiticas en comparación a lo que ganamos si realmente a punta de alimentación y de ejercicio y de actividad física logramos generar ese desbalance en la cantidad de calorías consumidas contra la cantidad de calorías ingeridas. ¿Ok? Me pongo en mute y dejo que sigan. Ah, sí, profe, gracias, sí. Sí, tienes razón con lo del efecto térmico calórico de los alimentos, pero me preocupa como que a veces la gente piense, ay, sí, voy a comer, voy a tomar más cafeína, voy a tomar más té, entonces voy a adelgazar, que es como eso, como no creerle a que digan un alimento quema grasa, porque pues me puedo tomar cantidades exageradas de eso y en realidad pues no me va a funcionar, pero sí, 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 gracias. y eso es lo que va a comentar ahorita Diana con el tema de las cantidades que serían necesarias y las consecuencias que tendría en tu organismo tomarte esas cantidades necesarias para una mejora tan chiquita. ¿Sí? Sí, Ya exacto. lo van a ver ahorita. Gracias, profe. Entonces, De hecho, inicié mi presentación en esta lámina diciendo que ayuda, sin embargo, no lo es todo, ¿sí? Estos son ayudas muy mínimas que sí pueden, digamos, definitivamente acelerar un poquito el proceso, más no lo es todo. Siempre vamos a ir basado en un déficit calórico, definitivamente en una alimentación balanceada y en la actividad física que manejamos. Les mencionaba que la recomendación de cafeína oscila entre 4, 6 u 8 miligramos por kilogramo peso y depende demasiado de los niveles de tolerancia de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo haría yo para consumir entre 4, 6 u 8 miligramos a punta de café? Pues son aproximadamente 25 café cortos en un día, ¿sí? Tengo que tomar muchísimo café para poder llevar a ese nivel de purificación, digámoslo así, de la cafeína, porque no es simplemente que yo me tomo un tinto y ahí los niveles de cafeína son muy bajos, ¿sí? Definitivamente hay suplementación de cafeína, en donde ahí sí es mucho más específico la cantidad de miligramos que yo voy a estar consumiendo y como les mencionaba al principio, está directamente probado en lo que es mi rendimiento deportivo por las razones que ya les había dicho anteriormente. En largas distancias me permite mantenerme en alerta y cuando trabajo a altas intensidades, precisamente como mi metabolismo va a estar mucho más acelerado, yo voy a tener un mejor rendimiento. Insisto y soy muy, muy enfático en que esto va a depender demasiado de los niveles de tolerancia de cada uno de nosotros. ¿Cómo saber si soy o no tolerante a 4, a 6 o a 8 o definitivamente no lo soy? Va a depender muchísimo de, primero, si ya he consumido tés, por ejemplo, el té verde también tiene cafeína. Si soy capaz de consumirme un café expreso y mi frecuencia cardíaca no se acelera, porque es diferente tomarme un tinto a un expreso, definitivamente la cantidad de concentración es mayor y allí puedo ir sabiendo si estoy dispuesto o si soy un buen candidato a suplementarme con cafeína. Entonces, es una pregunta un poco delicada, precisamente, y yo insisto en lo que decía Jiré, no es simplemente voy a llegar y voy a consumirme 600 millones de té, nada en esta vida es absoluto, va a depender de cada uno de nosotros y de qué queremos lograr. Hay una cantidad de situaciones o ayudas realmente bien puntuales que me va a ayudar mucho más a bajar mi porcentaje de grasa, digámoslo así, que ponerme a inventar con suplementación que no he probado antes. Para la persona que hizo la pregunta, si está, pues podemos seguir ahondando mucho más en el tema, porque siempre va a ser muy relativo la respuesta. ok, Deyanira, pregunta, profe, ¿ustedes recomiendan suspender cafeína previa a competencias y usarla el día de la competencia? O sea, lo primero es que hay que entender cuándo realmente es necesaria la cafeína, si soy tolerante a la cafeína y las cantidades que debo usar. O sea, como decía Diana, si quiero suplementarme para tener los beneficios de la cafeína en composición corporal, en mejorar el estado de alerta, en mejorar en cierto nivel del T2 Max, voy a tener que tomarme 50 tintos en un día
25 expresos súper corticos en un día durante muchos días, porque el protocolo es largo en días. Entonces, pilas, que ese tema del uso de la cafeína es muy delicado. Se pueden morir intentando tomar cafeína para un tema deportivo y las ganancias son residuales. Nosotros tenemos formas mucho más económicas y seguras de lograr grandes ganancias sin tener que gastar un poco de plata en suplementos de cafeína y sin tener que arriesgar nuestra salud y nuestra vida. Entonces, lo primero es entender que cuando pienso en si voy a usar cafeína durante una carrera, pues mire, realmente es la opción para tomarla. Si es una competencia en calor, pilas, porque la cafeína te va a subir la frecuencia cardíaca y puedes entrar en un golpe de calor mucho más rápido porque está aumentando tu temperatura interna. Y el aumento de la temperatura interna te trae una mejora en la condición de desempeño deportivo. Entonces, a la mayoría de todas las preguntas que nos hacen, normalmente la respuesta es depende, ¿sí? Y te voy a recomendar que tomes cafeína en una competencia, depende de la competencia, depende de ti y lo que queramos lograr allá. Y si te voy a recomendar que la suspendas antes, entonces yo te voy a decir, ¿y tú por qué estabas tomando cafeína antes? Porque si es solo los tintos del día, eso no hace nada, eso es ínfimo. ¿De acuerdo, ella? Y ahora siguiendo un poco, digamos, ese mismo tono, Carlos nos pregunta, efectivamente un Red Bull tiene la cafeína de 25 cafés, ¿qué opinión tenemos para esto? Otra vez volvemos al depende. Si eres una persona que eres capaz de tomarte un Red Bull, ¿sí? Y no te hace absolutamente nada, pues bien. Para casos muy, muy puntuales, bien. Porque como todo en exceso es malo. Pero si para mí yo me tomo un tinto y con un solo tinto no duermo, o definitivamente se acelera mi frecuencia cardíaca, pues ni por el caramba yo voy a ver un Red Bull. Entonces, como todo es absolutamente relativo. Y pidas ahí con el tema del Red Bull y las bebidas energizantes, que el problema no es la cantidad de cafeína que tengan, ¿sí? El problema es que tienen una cantidad de taurina, de riboflavina, de una cantidad de elementos que pueden traer unos males. ¿Qué vamos a jugar hoy? Por favor, bloquear Rocío. el teléfono, Rocío, el micrófono. Perdón. Bien, entonces, estos energizantes tipo Red Bull, Vive 100 y todas estas cosas, tomados de una manera indiscriminada, son muy peligrosos. Hay que tener cuidado con la cantidad de esto que tomas y no es seguido porque te puede traer problemas de salud muy, muy, muy fuertes, no por la cafeína, sino por otra cantidad de componentes que traen. Listo. Si quedan preguntas adicionales sobre este tema, nos van, digamos, levantando la mano para hacerlas en el momento antes de que pasamos a otro tema, porque las preguntas, si bien todas van encaminadas a alimentación, están siendo bastante diferentes en su estructuración y en su explicación, ¿sí? Ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál gel recomiendan que sea bueno, bonito y barato? ¿Sí? Y partimos de que definitivamente tenemos que saber que necesitamos entre 30 a 90 gramos de carbohidrato por hora y que definitivamente depende de demasiados factores. Eso es como nuestro principal punto de arranque, digámoslo así, para explicar el porqué de un gel. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Realmente necesito consumir geles? Eso es la primera pregunta que dejo en el aire. Lo segundo es que sepamos que dentro de un gel hay, primero, muchísima tecnología. Segundo, definitivamente hidratos de carbono. Y dependiendo de la marca, hay otros componentes. Aminoácidos, unos saborizantes, otros no con saborizantes, definitivamente con cafeína, sin cafeína. Y de ahí se despliega todo un mundo de geles. Entonces, el que sea bueno, bonito y barato, como siempre, va a ser relativo. El gel que yo debo seleccionar, no lo debo seleccionar por su precio o por, digamos, inclusive su calidad, que definitivamente sí, pero hay una cantidad de factores, primero, que me definen si necesito consumir gel.
mencionamos antes que necesito entre 30 a 90 gramos de carbohidratos por hora. Pero eso es para una actividad física que sea mayor a 30 a 45 minutos y también va a depender inclusive de la intensidad de esa actividad física que voy a hacer. Entonces, asumamos que definitivamente sí necesito un gel porque estamos asumiendo que esa persona ya dijo, en efecto, sí ya cumplí esos parámetros y necesito un gel, pero no sé cuál debería seleccionar. Entonces, ahí me devuelvo a mencionar nuevamente que todo lo que hay dentro de un gel es tecnología pura, en mayor o en menor proporción. Y definitivamente, si hay mayor tecnología, es un hecho de que el gel es un poquito más costoso. Entonces, ¿cuál va a ser mi gel idóneo? Primero, si tiene o no tiene cafeína. Entonces, nuevamente me voy al punto de la tolerancia. Si yo he probado gel con cafeína o he probado gel sin cafeína. Si la necesito. Si la necesito en ese caso, y ahí me voy al tipo de competición, ¿sí? Competiciones muy, muy largas, dijimos antes que prácticamente es un hecho que necesitas cafeína. En competiciones muy cortas probablemente no la necesite si no voy a una muy alta intensidad. Entonces, como todo, siempre va a ser relativo. Pero digamos, ya yo sé que es con cafeína o sin cafeína y ya sé el tipo de competencia que voy. No es muy fácil o es muy irresponsable de nuestra parte decirles uno u otro gel a nivel de marca porque inclusive en las texturas del sabor, la textura del gel. Si yo soy capaz de, me siento mucho más cómoda consumiendo geles más líquidos o geles un poco más densos, un poco más gelatinosos. O definitivamente les menciono allí la logística como tal de la carrera. Yo tengo posibilidad de llevar un gel con una tapita y me parece mucho más práctico, o que sea más grande, o definitivamente lo diluyo en un tarro. La logística de la carrera me va a decir muchas cosas. Y lo otro es el sabor. Puede ser que para mí un sabor salado sea agradable, pero para cualquiera de ustedes ese mismo salado más bien sea una cosa supremamente repugnante que antes te genere un dolor estomacal y un malestar importante durante tu carrera. Entonces, eso es una respuesta muy a lo que siempre respondemos, el depende. Depende de demasiados factores. Entonces, ¿qué definitivamente debo yo tomar en cuenta? Aparte de todo esto que les mencionamos aquí, toda la tecnología que va dentro de ese gel. Ya esta lámina creo que la hemos mostrado varias veces y va a ir relacionado a el índice glicémico que tiene cada uno de estos geles. Ellos pueden tener, dijimos que están formados, que tienen en su mayor cantidad de composición carbohidratos, pero yo puedo tener carbohidratos de un solo índice glicémico o puedo tener 2 índices glicémicos en un gel, o 3, o 4, o 5, o 7, u 8, ¿sí? Definitivamente, en lo que ha avanzado la tecnología, eso me va a encarecer mucho más el gel. Ahora, que el gel no tenga la tecnología apropiada, por ejemplo, que sea un gel convencional que tiene un solo índice glicémico, ¿podrían explicar la diferencia entre un gel de electrolitos y uno de energía de cada marca? Sí. Eso ya venimos más adelante, que precisamente, Carlitos, hay una pregunta muy de la mano sobre si se pueden mezclar electrolitos, electrolitos, hidratantes y sales. Básicamente, un gel de electrolitos tiene... No existe. No existen geles de electrolitos. Sí. Básicamente no existen geles de electrolitos. Los electrolitos vienen, probablemente los has visto, en capsulitas para diluirse, ¿sí? Que son sales, digámoslo de esta forma, minerales. Que ahora los geles pueden contener minerales, ahí es donde decía esos otros, que depende de la marca, pueden tener mayor cantidad de sodio, menor cantidad de sodio, unos tienen potasio, otros no tienen potasio. Ahí hay un mundo bastante grande de marcas y de isotónicos. Permítame un segundito. Respondiendo aquí un poco lo que plantea Carlos, ¿no? Y por eso dice la acotación rápido de que no existen geles de electrolitos. No, o sea, en este segmento estamos hablando de geles. Y los geles se crearon y se diseñaron y existen para aportar energía en forma de carbohidratos. Y eso es esencial, ¿sí? Entonces, lo que hay allá adentro son carbohidratos
para que tú puedas desarrollar energía, porque se supone que si estás en modo competencia o en intensidad moderada hacia arriba, lo que necesitas es carbohidratos, porque tu cuerpo no es capaz de procesar las grasas de manera eficiente, ¿sí? Entonces, los electrolitos no son más que sales minerales disueltas en agua. Entonces, tú puedes tener en un gel una cantidad de electrolitos disueltos. 45 miligramos de sodio, 120 miligramos de sodio, 250 miligramos de sodio. Luego van a ver que Diana les va a explicar qué cantidad de sodio se necesita. Entonces, cuando hablamos de isotónicos, resulta, Carlos, que todos los geles son isotónicos cuando los tomas con el agua, porque los geles no se toman solos a menos que ya sean hidrogeles. Entonces, el término isotónico se refiere al contenido o la cantidad de carbohidratos que tiene una bebida. El concepto de geles isotónicos no es muy acertado. El término isotónico se aplica sobre todo a bebidas. Pero si queremos usarlo en geles, que insisto, no es tan adecuado a menos que sean hidrogeles, se refiere a un empaque que adentro tiene carbohidratos diluidos en agua, ¿sí? Y que lo que hay allí no es solamente electrolitos de agua, sino que tiene carbohidratos. Por ejemplo, una bebida hipotónica es una bebida que tiene solamente sales minerales diluidas en agua y no tiene carbohidratos. Tiene un bajo valor, digamos, energético, ¿sí? Y el isotónico es el que tiene el valor de requerimiento de uno estándar mínimo, que son esos 27-30 gramos. Y luego están las hipotónicas, que tienen mucho más que 40, como por ejemplo Guillo luego les dirá en algún momento sobre un Morten Dream Mix que tiene 90 gramos de carbohidratos. Entonces, ese término tónico, iso, hipo o hiper, recuerda que tiene que ver con la cantidad de carbohidratos que hay en cada uno de esos empaques, sobres o tarros, y realmente está dirigido hacia bebidas y no hacia lo que viene empacado en estos sobrecitos que son geles, que al no estar diluidos, pues no tiene sentido hablar de ese término. Allí Guillo nos hace una acotación bastante válida, y es que CIS, particularmente esa marca, llama a su gel isotónico, porque es tal cual, como lo menciona Guillo, un poco más líquido. Pero la verdad es que no alcanza a ser tan diluido en agua como para llamarse isotónico. O sea, una referencia que sí le dio a su gel. Probablemente por allí venga la confusión de Carlos en llamar el gel isotónico. Y definitivamente el gel de energía, tal cual, es el gel del que estamos conversando, porque tiene una composición importante de carbohidrato, que precisamente es la gasolina, que fue lo primero que empezamos en nuestra charla diciendo que definitivamente, dependiendo de la actividad que realicemos, eso sí, siempre hay que dejar la acotación, o en su gran mayoría vamos a consumir carbohidratos como combustible. Sebas, perfecto, listo. Ahora, estaba conversando en cuanto a la tecnología de los geles. Entonces, si es un gel que tiene un solo índice glicémico, ¿qué va a ocurrir? Si yo me lo tomo en un solo sorbo, me va a generar un pico y luego voy a caer. Entonces, no sé si hemos sentido personas como que hemos consumido geles como el GU, por ejemplo, que yo tengo un boost de energía y de repente me quedo como corto, no termino de sentirme arriba, porque es que claramente me dicen que el gel me lo debo tomar lento, pero que es lento para mí. Otra vez el lento es relativo. El lento para mí puede ser durante 1 kilómetro, pero la verdad es que yo puedo durar con un gel hasta 45 minutos, porque en la medida en la que yo me tomo un sorbito, si es de un solo índice glicémico, me tomo un sorbito, me da el boost, y cuando ya estoy empezando a bajar, me tomo otro sorbo, pero te estoy hablando de casi 5 minutos de diferencia, y ya otra vez vuelvo a estar arriba. Entonces, ahí la tecnología que no tiene el gel, tengo que hacerlo yo manualmente para poder mantener mis niveles de energía estables y arriba. Ahora, si yo no quiero pagar por eso, porque volvemos al bueno, bonito y barato, si yo no quiero pagar por eso, pues entonces tengo que hacerlo mecánicamente. Si definitivamente me da mucha pereza tener un gel en mi mano por 45 minutos e írmelo comiendo de a poquito y de sorbito y con toda la paciencia del universo, pues me toca pagar un poquito más y entender que hay tecnología desarrollada para meter
hasta 8 índices glicémicos en un gel, carbohidratos de 8 índices glicémicos en un gel, en donde cada uno de ellos va a activarse o va a empezar a trabajar en un momento diferente, ¿sí? Que es la gráfica que yo tengo abajo. Esta, aquí si ven, activa carbohidrato 1, digámoslo así, para que todos lo entendamos. Carbohidrato 1 está activándose, en lo que ese empieza a pasar su efecto, activa el 2, y ahora activa el 3, y activa el 4. Entonces, eso me permite mantener mis niveles de energía bastante estables. Entonces, repito nuevamente, el bueno, bonito y barato va a depender de cada uno de nosotros, de lo que nos guste más, nuestras preferencias y lo que estemos dispuestos a. Yo siempre recomiendo dos cosas. Primero, el gel tiene que gustarte, a nivel de gusto me refiero, ¿sí? Tiene que ser algo que realmente cuando estás sufriendo, si vas en el kilómetro 39 de la maratón y te toca un gel, no sé, pucha, voy a vomitar porque ya suficiente tienes con todo el camino recorrido, digámoslo así. Vas en el kilómetro 180 de la bicicleta y te toca todavía vas a correr una maratón, pucha, tiene que ser definitivamente algo que sea agradable o medianamente agradable, porque pues, a veces los geles tienen un sabor bastante invasivo, pero tiene que ser un sabor que puedas tolerar. Y segundo, si ustedes, muchachos, se han entrenado 16 semanas, 20 semanas para una competencia, y eso es su competencia A, eso es como la graduación, eso es como el día de su boda. No escatimen en comprarse un gel barato porque solo es barato, ¿sí? Yo siempre digo que no vamos a casarnos con nuestro traje con el que vamos a trabajar todos los días. Es probable que para entrenamientos yo sí pueda utilizar un gel un poco más económico, entendiendo todo este tema de tecnología que les acabamos de mencionar, pero el día de la competencia yo me voy con el traje de gala. Eso quiere decir que en entrenamiento yo también tengo que utilizar y probar estos geles, no en todos los entrenamientos, sí por lo menos en 2 o en 3, yo con su entrenador ustedes seleccionan cuáles son esos entrenamientos claves para probar su alimentación y ya simplemente el día de la carrera vamos con nuestro traje de gala súper probado. Insisto y soy muy enfática en que esto va a depender de demasiados factores. Obviamente, la cantidad de carbohidratos que tiene ese gel, sí, mi nivel de tolerancia a cada uno de esa cantidad de carbohidratos, perdón, yo puedo, dijimos que entre 30 y 90 gramos de carbohidratos, pues yo tengo que ya haberlo probado y certificado, definitivamente la velocidad del vaciado gástrico, como lo mencionamos allí. Si tengo un solo índice glicémico y yo tapo, perdón, esta es una palabra muy vía, tapono, digámoslo así, ese único canal, saturo es la palabra, perdón, saturo ese único canal, pero es que tengo 6 canales diferentes, libres a disposición para. Imagínense que ustedes agarran un balde de agua y quieren llenar una botella de 1 litro, en donde el tubito, el huequito de entrada es, pues claramente mucho más pequeño. Si yo agarro ese balde e intento llenar ese litro de agua, ¿cuánto se me va a quedar por fuera? ¿O cuánto me va a demorar? Estoy perdiendo. Y puedo llegar a saturar ese único canal. ¿Sí? La intensidad del ejercicio, obviamente lo hemos conversado durante toda la charla. La capacidad de absorción de la glucosa, nuevamente, yo tengo que haberlo probado. La capacidad de mi sistema digestivo. Laura, por favor, silencia el micrófono. Ya. Gracias. Todo esto tiene que estar definitivamente probado. ¿Tú quieres conversar? Por allí preguntaba Sebastián, algo así, si me tomo un gel convencional de un solo golpe, esa descarga de carbos, ¿se va a la caneca o puede molestar en el estómago? Lo que yo mencioné de la saturación. Entonces, la respuesta es ambas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez que tú comes algún tipo de carbohidratos, el estómago lo absorbe y lo lleva al torrente sanguíneo y esos carbohidratos se convierten en glucosa. Lo que hay dentro de un gel es glucosa realmente, ¿sí? Hay diferentes tipos de carbohidratos procesados de cierta manera y uno de ellos es glucosa, puede ser fructosa, puede ser dextrosa, entonces ya eso va directamente al torrente sanguíneo, es decir, actúan sumamente rápido.
Si yo me tomo un gel de esos que tiene un solo índice glicémico de un solo porrazo, lo que va a suceder es que hay una descarga muy grande de glucosa en un momento dado y se produce una cosa que se llama un pico de insulina, ¿sí? Un nivel de insulina muy alto. Y todo en exceso es malo. Si bien la insulina se necesita, perdón, de insulina no, de glucosa. Si bien la glucosa se necesita para vivir, porque es el combustible por excelencia, en exceso también es malo. El cuerpo es capaz de manejar una cierta cantidad de glucosa por unidad de tiempo. Si me paso de esa cantidad, entonces lo que sucede es que el páncreas detecta que se rebosó esa cantidad y emite una cantidad de otro elemento en la sangre, ¿sí? Que se llama insulina. Entonces, es como que el páncreas es la estación de bomberos, la insulina son los bomberos y van a ir a recoger todo ese desastre que se armó de glucosa por todo el cuerpo. Bien, pues definitivamente el páncreas va y logra recoger el reguero, pero reguero al fin, eso ya hizo daños. Bien, entonces, ¿cuáles son esos daños? Se llama síndrome gastrointestinal. Te va a dar rebote, te va a dar maluquera, vas a sentir que quieres vomitar o hasta te vomitas, vas a sentir que quieres ir al baño a hacer del 2 o hasta te haces. Y lo que es peor, entonces, ese alto pico de glucosa tuvo que ser contrarrestado por la insulina, o sea que tu cuerpo te quitó todo lo que te tomaste y así lo tiraste al traste. Entonces, la peor estrategia es tomarse un gel de estos, digamos, simples, convencionales, de una sola fase, y además no diluirlo en agua, porque te va a dar síndrome gastrointestinal, lo vas a perder porque más bien vas a tener un bajón de energía y estás causando un problemón en tu cuerpo porque hay un daño que tuvieron que llamar a los bomberos para que resolviera ese problema. Y por eso digamos que siempre mencionamos que todo esto debe ser probado, porque es muy probable que definitivamente, como le mencionaba John, esto te deja sin energía y tú vas a sentir que te falta energía y ¿qué vas a hacer? Tomarte otro gel. Peor todavía. Por ahí tenemos una intervención de Ivonne que me gustaría, Ivonne, rapidito en 30 segundos, cuéntales a los muchachos tu experiencia en este punto que definitivamente la tienes más que comprobada. Hola, no, en el Ironman, en el 73 de Cozumel, la estrategia de Fuelin pues fue claramente descrita por los entrenadores, pero cuando yo fui a hacer las mezclas no me fijé que los aminoácidos también tenían carbohidratos y estaba usando Morten, que ya tiene suficientes carbohidratos. Y adicional a eso, agregué unas papas saladas en la bicicleta. Entonces, claramente cuando me bajé, corrí 1 kilómetro y los siguientes 3 estuve corriendo buscando un baño porque no, pues no me aguanté más y ya, de ahí para el traste todo. Porque ¿qué pasó en ese momento? Definitivamente ya habíamos probado una cantidad de carbohidratos por hora que ya está en capacidad de consumir, pero cuando le metimos esos aminoácidos, no nos percatamos que definitivamente también tenían carbohidratos y ya el requerimiento de carbohidratos se subió. Era algo que definitivamente ya no había probado, no había entrenado y su cuerpo identificó esto, yo no soy capaz de manejarlo, te mando al suelo. Te mando al suelo es que entonces te sientes falta de energía, vuelves a consumir carbohidratos y más todavía el cuerpo te dice, no sea necio, que no puedo manejar esa cantidad de carbohidratos. Entonces, siempre es súper importante haber probado todo, absolutamente todo. El día de la carrera no vamos a hacer pruebas aleatorias, se vale en un entrenamiento no terminarlo, si me tocaban 10 kilómetros hacer solo 8, simplemente por el hecho de que me dio un mal de estómago, en los entrenamientos es donde se vale todo esto. Entonces, siempre vamos nuevamente a que cualquier tipo de respuesta que nosotros demos, en este caso, es muy relativo. Para los que no están viendo el chat, definitivamente marcas de referencia multietapas o de una sola fase, multifase, pues claro, aquí dice multietapas, que realmente son multifases. Enerbit, Morten y 226 son definitivamente ya probados, inclusive por nosotros aquí. Sponsor también, en cierta medida no llegan a tener los 8, los 7 que tienen los otros, pero sí tienen un poquito más que los de una única fase. Por ejemplo, Going,
a mí no se me viene a la mente CIS. CIS es CIS tiene simple, uno ¿no? solo. No se me vienen a la mente otros más, pero pues definitivamente en el mercado hay un montón de marcas, un montón de sabores. Todos menos estos. Todos menos Morten, Enervit 226 y Sponsor. Personalmente, yo he probado Morten, me ha ido muy bien. Para mí, todas mis carreras, yo utilizo Enervit para mí, y ojo, esto es algo muy personal, utilizo Enervit por 2 razones, porque me ha sentado bien al estómago, Cliff es otro, me ha sentado bien al estómago, es líquido, el sabor no me parece invasivo, y el tema de la tapita a mí me parece un hit. Por ejemplo, a John no le gusta el Enervit y le gusta más el Morten porque siente que va comiéndose una gelatina mientras va corriendo. Entonces, nuevamente, esta es una respuesta muy, muy relativa para cada uno de nosotros, ¿sí? Avanzamos. Ahora, esta pregunta ya estaba en la charla anterior, cómo podemos determinar la cantidad de carbohidratos que gastamos en un entrenamiento de competencia y cómo podemos medir para compensarlo. Volvemos a que partimos del punto de que necesitamos entre 30 a 90 gramos de carbohidratos por hora y que obviamente esto va a depender de múltiples factores. En la charla anterior, que ya había mencionado yo, se mencionó que en el Ironman de Cozumel, el monstruo Kinley había gastado más o menos cantidad de carbohidratos o grasa en cada una de las fases del triatlón en esa oportunidad. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es cada uno de ellos? Por esta grafiquito que ya John también explicó y que definitivamente va relacionado entre la intensidad con la que yo estoy ejecutando mi actividad y el tiempo de duración de la misma. Dependiendo del tiempo y de la intensidad, yo voy a ir consumiendo más o menos glucógeno y glucosa o grasa. Ahora, ¿cómo yo sé definitivamente cuánto consumir cada uno para poder llegar a estos porcentajes que tenemos aquí, 68% de carbo y 32% de grasa? Pues definitivamente va a ir muy directamente relacionado a los porcentajes de mi velocidad crítica de nado, de mi potencia crítica y de mi VO2 max, que es la velocidad de mi VO2 max. Si ya yo he hecho todas mis pruebas y sé cuál es cada uno de esos parámetros, pues ya yo saco mi porcentaje relacionado a eso. Si digamos mi potencia crítica es de 100 vatios y resulta que yo voy a 80. ¿Cómo te ¿sí? fue? Sara, porfa, colocas en mute. Gracias. Sí, y voy a 80 vatios, pues probablemente consumiré muy poquito de grasa y estaré consumiendo mucho más glucógeno y glucosa. Entiendo que esto ya fue bien ahondado y bien explícito y explicado en la charla anterior. Si hay alguna duda adicional respecto a esto, por favor la pueden hacer por aquí de una vez y la aclaramos. La idea es que no quede ninguna de las dudas que teníamos dentro del formulario de nutrición al aire, ¿sí? Ahora, otra pregunta. ¿Es bueno mezclar geles, sales e hidratantes? La maltodextrina es como la más popular. Aquí hay un chat 1 a 1 entre Sebas y John. Voy. Sebas pregunta, porque en el chat les estoy colocando pues diferentes marcas, diferentes situaciones y lo que tienen y lo que no tienen. La maltodextrina es la fuente de glucosa más barata, más práctica, más estable, la que menos se degrada y es la más usada en todos los productos energéticos, es decir, que contienen glucosa, porque todo lo que tenga glucosa es para aportar energía. Entonces, sí, Sebas, esa es, digamos, por excelencia. Luego, en siguiente lugar, está la fructosa. Entonces, si uno ve, por ejemplo, un gel CIS, tiene solo maltodextrina. Pero si uno ve un gel, que aquí tengo en la mano, por ejemplo, un gel, ya va, que se me hizo, un GU tiene maltodextrina, pero algunos modelos de GU tienen fructosa. Entonces, ese tiene una ventaja sobre el CIS, ¿sí? Y es que tiene 2 índices glicémicos.
Pero el CIS ya tiene un poquito de agua, entonces puede tomarse sin pasarse con tanta agua, que no pasa con el GU. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende de la disponibilidad de agua que tengas o no. Entonces, por eso es que no necesariamente algo es muy bueno porque es muy caro o algo es muy malo porque es muy barato. No, todo depende de lo que necesites en el momento. ¿Sí? Hay otra cantidad de tipos de carbohidratos que están presentes en los alimentos, en los suplementos, en los geles, en las barras, como por ejemplo la dextrosa. ¿Sí? O la estrategia que utilizó Martin es el único gel que ya deja de ser gel y se llama hidrogel, porque cada molécula de carbohidrato está encapsulada en una molécula de una gelatina que sacan de un alga, ¿sí? De una alga marina. Entonces, ahora las diferentes moléculas de carbohidrato, porque son diferentes tipos de carbohidrato con diferentes índices glicémicos, están encapsuladas. O sea, es que si tenías 3 índices glicémicos metidos allí en ese gel, ahora son 6, porque se van descomponiendo, porque el cuerpo tiene que quitarle la capa de glucosa, de gelatina por arriba primero a eso, y se la va quitando en diferentes tiempos. Entonces, por ahí va el tema, Sebas. La maltodextrina sí es lo más popular porque es lo más estable, pero ideal que mínimo eso tenga también fructosa. Carlos Vaquero pregunta. Pero ya voy. Perdón. Ya van a responder la tuya, Carlos. Sí, digamos aquí vamos a complementar. Es bueno mezclar geles, sales, hidratantes o geles y barras energéticas de la misma marca. Nuevamente, y como todo en esta presentación lo vamos a decir 1000 veces, depende, ¿sí? Depende de qué. Primero, la mayor parte del tiempo debemos combinar. ¿Por qué? Porque va otra vez a ir basado en mi requerimiento calórico, lo que yo he probado, lo que yo necesito, las condiciones de mi carrera y demás. Ahora, algo que debemos tener muy claro es que los geles, ya voy a esa pregunta, los geles definitivamente son carbohidratos, ya lo hemos dicho al principio. Los hidratantes, que realmente son bebidas isotónicas, contienen carbohidratos, minerales y agua, y los electrolitos son sales diluidos en agua. Entonces, basado en mi estrategia, volvemos a este punto. Yo necesito entre 30 a 90 gramos de carbohidrato por hora. Si yo, y ahí voy a responder tu pregunta, Carlos, si yo puedo mezclar geles y barras energéticas de la misma marca, va a depender de mi requerimiento de carbohidratos. Si yo soy capaz de consumirme 90 gramos de carbohidrato por hora y yo tengo un gel que tiene 29 gramos de carbohidratos, pero también tengo una barra que tiene 30 gramos de carbohidratos, sí, no hay ningún tipo de problema en que lo combine. De hecho, voy a necesitarlo porque toda mi estrategia de alimentación no puede ir basada en solo geles, ¿sí? Yo necesito alternar, claro, estoy hablando en la bicicleta, perdón, gracias por la acotación. Yo necesito ir alternando porque en la bicicleta yo voy a sentir, digamos, sensación de hambre, ¿sí? Porque si es una competencia, digamos, larga, a menos que sea definitivamente una super crono, súper corta, yo no logro ir todo el tiempo en una alta frecuencia cardíaca. Entonces sí voy a tener sensación de hambre. Y ahí es donde necesito complementarme con barras. Que sean de la misma marca o no, realmente es un poco irrelevante. Debe ser algo que